¿Dónde queda el caso de Odebrecht? ¿Dónde queda el caso de la estafa eléctrica? ¿Dónde queda el caso del control cambiario? No utilicen algo tan delicado en este momento para el país, la estabilidad, para perseguir a su disidencia interna. Eulogio del Pino debió estar preso hace un año. Ha debido cesar sus funciones hace más de un año cuando se le dio voto de censura por parte de la Asamblea Nacional. Es un avance que por la presión internacional, que por la presión que hemos ejercido desde la Asamblea Nacional, haya finalmente un detenido en Venezuela. Haya finalmente un detenido, o dos en este caso, por haber desangrado a la nación y los otros gerentes de línea. Ahora, no utilicen esto como excusa para una purga interna dentro de las filas del PSV. Usted, señor Rafael Ramírez, dijo que iba a denunciar a Freddy Guevara por perjurio. Hoy se rumora, porque aún no se ha podido confirmar, que usted lo van a destituir de su cargo. Están presos Eulogio del Pino en cada uno de estos casos. ¿Quién tenía la razón entonces? ¿Dónde está la carga y la presión? Que no pretende utilizar tampoco esto el régimen para lavarse la cara en una falsa lucha en contra de la corrupción. De nuevo, si es cierto, demuéstrenlo. Citen a los magistrados que encubrieron entonces la investigación legítima. Lo demostraron ustedes mismos. Tuvieron que quitar el trapo rojo que le tenían a cada uno de los elementos. Desde la Asamblea Nacional, desde la Comisión de Contraloría, no dejaremos de denunciar. No solamente por los efectos que ha tenido en la presión internacional, sino también lo que está generando a nivel nacional. En la página que desarrollamos, que lanzó también la Asamblea Nacional, www.denunciaelguiso.com, más de 120 denuncias recibidas, que estamos procesando. El cardiológico infantil, muy cerca de aquí. El cardiológico de adultos, 200 millones de dólares, está aún detenido. La trama, cuando termine de velarse, dejará en pañales a Odebrecht, lamentablemente. PDVSA y el caso de Venezuela será la trama de corrupción más grande en la historia de la humanidad. ¿Cómo es que no se develó claramente el desangramiento que tenía PDVSA cuando ellos mismos reconocieron en una interpelación en la Asamblea Nacional, porque Rafael Ramírez obviamente y Eulogio del Pino fueron contumaces a la citación que se le hicieron a la Asamblea Nacional, no asistieron a la investigación y ya sabemos por qué. Están haciendo obvio lo que era un secreto a voces, insisto. O sea, son culpables y responsables de la corrupción. Ojo, Nicolás Maduro firmó el contrato binacional Odebrecht o Brasil-Venezuela que contrató a Odebrecht. Diosdado Cabello fue el ministro de Transporte y Comunicación en ese caso. Fue Nicolás Maduro el que le dio la orden a los magistrados de detener la investigación en contra de Rafael Ramírez. Mira, yo no tengo duda que sí, que es responsable y es cómplice de la corrupción en Venezuela. Y si no, que lo demuestre. Denuncia a los magistrados. Incorporemos una comisión seria de la Comisión de Contraloría y la Asamblea Nacional a denunciar. Tengamos acceso a los documentos como debería tener la Asamblea Nacional. Tengamos acceso a la interpelación de ministros como debería tener la Asamblea Nacional. No lo hacen por lo obvio. No aguantan una interpelación. No aguantan una revisión de documentos como ha sido tanto el escándalo. O sea, que tuvieron que ellos mismos ir por Eulogio del Pino. Solamente está preso Eulogio del Pino, el señor Martínez y 65 más. Correcto, gerentes. Miren, creo que no hay duda del encubrimiento de parte del Ejecutivo de este caso. Creo que no hay duda alguna. ¿Y por qué lo decimos de manera tan tajante y tan vehemente? ¿Quién nombró a Eulogio del Pino? ¿Cuánto tiempo estuvo en el cargo? ¿Por qué no se ejecutó el voto de censura de la Asamblea Nacional cuando se le dijo y se demostró mediante la Asamblea Nacional la corrupción en la estatal petrolera en octubre del 2016? Sencillo, porque son cómplices. Creo que es evidente, o sea, el caso. Así que si usted quiere dar un ápice de demostración real de lucha en contra de la corrupción, hay que empezar por ahí. ¿Por qué no se destituyó a tiempo y no se acató el voto de censura de la Asamblea Nacional? ¿Por qué se respetó el voto, no se respetó la investigación y se permitió que el TSJ encubriera en una investigación legal en curso, legítima de la soberana Asamblea Nacional? No tengo duda que sí, que son cómplices del alto gobierno de la corrupción y el desangramiento de la nación. Se estima en pérdida patrimonial al Estado venezolano, de investigación ya hecha, demostrada por el Parlamento Nacional, no solamente en el caso de PDVSA, Odebrecht, control cambiario,
asciende a 90.000 millones de dólares. ¿Desde qué año? Hay fondos desde el 2004 a la fecha. Hay documentos, insisto, y ustedes muy bien lo saben como periodistas y como medios de comunicación. De hecho, gracias a muchos de los medios de comunicación es que hemos podido obtener información y hemos podido obtener gran parte de lo que hemos logrado en data, porque si usted se mete hoy en el Registro Nacional de Contratistas, ya no hay información. Entonces, gracias a data hemerográfica, gracias a data de los medios de comunicación que han investigado de manera muy seria, hemos podido obtener esto. El acceso a información es limitado y por eso también la creación de esta página. Queremos que los ciudadanos denuncien para poder documentar la mayor cantidad de casos de corrupción posible que nos den pie a repatriar la mayor cantidad de dinero venezolano muy pronto. Mira, la legislación internacional, como ustedes saben, la Asamblea Nacional está preparando 3 documentos o 3, mejor dicho, leyes, 3 instrumentos legales para este caso. Es la ley de transparencia, la ley de lucha anticorrupción y la ley de repatriación de capitales. Hay varias oficinas en el mundo que tienen ya experiencia repatriando capitales y activos de naciones saqueadas o robadas de casos similares al de Venezuela. Se estima entre el 20 y 30%. De manera optimista, y si logramos una documentación correcta de cada uno de estos casos, pudiéramos ascender al 50%. Es difícil obtener la totalidad, pero sí podemos lograr un gran porcentaje y como lo hemos dicho, miren, nos robaron el dinero y eso es un hecho. O sea, lo padecemos, lo vivimos, hoy el dólar, que no se puede nombrar supuestamente, superó una barrera que parecía imposible. No permitamos que nos roben en el futuro, denunciemos. Internacionalmente se están viendo resultados. Localmente, y por la presión que se ha generado, se están viendo resultados. Y es un deber entonces nosotros poder ejercer y recuperar parte de este dinero para la reconstrucción pronta de una Venezuela que nos necesita y nos espera. No siga con la irresponsabilidad este régimen. Hasta 2 semanas ustedes tenían renegociando la deuda al Eulogio del Pino. Si esto fuera una empresa cualquiera, una empresa normal del mundo, y el que estaba negociando la deuda va preso por corrupción, ¿qué creen que pase con la negociación de la deuda? ¿Qué le pasa? ¿Qué creen que pase con la seriedad de una empresa que está preso, lo que llaman internacionalmente el CEO, el presidente de la empresa, luego de estar preso por estafa, por corrupción? Se cae la negociación, se cae la credibilidad de la empresa y de nuevo juegan con la estabilidad y el hambre del pueblo de Venezuela. Son unos irresponsables al no acatar la democracia en primera instancia, cuando la Asamblea Nacional demostró el daño patrimonial, y en segunda instancia poder tener acceso a la transparencia, a la información, no solamente de los periodistas, sino también la investigación seria y legítima de la Asamblea Nacional. Rafael Ramírez es cómplice de este desfalco. Bueno, Rafael Ramírez tiene responsabilidad política. Rafael Ramírez sin duda también tiene que responder por el desfalco a PDVSA. Se rumora que es un conflicto y una pugna interna por el poder, de cara a una candidatura presidencial. No podemos confirmarlo lamentablemente, no sabemos cuáles son los problemas internos que existen dentro del PSV. Ellos deberán responder por su partido, el partido de gobierno que pretende secuestrar el futuro de Venezuela. La labor de nosotros es denunciar, recalcar, recabar la información para poder tener preparado no solamente el andamiaje legal, sino la oportunidad de rescatar este dinero. Recuerda, Oliver, importante la pregunta, la responsabilidad de la Asamblea o la cualidad de la Asamblea es determinar la responsabilidad política. Al determinar la responsabilidad política, tiene responsabilidad política sobre el dinero perdido. Entonces sí, tiene responsabilidad política sobre el dinero perdido, que eso se asciende, demostrado, documentado por la Asamblea Nacional, y por eso el desespero, y por eso Rafael Ramírez, regresemos que regresó, hizo un famoso programa de televisión en ese momento, lo defendió por cierto Nicolás Maduro, también en esa fecha lo respaldó diciendo que era una gran gestión eficiente, y ahí está, producto de una especie de guerra de planes, el resultado que tenemos hoy, que solo perjudica a todos los venezolanos, menoscaba la credibilidad de la ya socavada PDVSA. No sigan jugando con la estabilidad y con la credibilidad de Venezuela, sobre todo de cara al futuro. Esa cifra que está mencionando, sí. 90.000 millones de dólares, sí, que se habrían perdido por corrupción, ¿es durante todo el periodo de 2004 hasta la fecha? ¿Solamente tendría que ver con los destinos o cuánto de ese dinero corresponde en el reactivo? Muy buena pregunta, gracias. Ese es el desglosado que hemos logrado nosotros demostrar desde la Comisión de Contraloría en los distintos casos. La estafa eléctrica, la corrupción en PDVSA, el control cambiario, el caso de Odebrecht y algunos otros casos que estamos investigando desde la Comisión que no implican Odebrecht, pero por ejemplo, obras de infraestructura no terminadas como el tren de Occidente, las centrales azucareras, las centrales energéticas. Es lamentablemente, e insisto con esto,
creo que sin duda la trama de corrupción más grande del mundo. Cuando podamos nosotros tener acceso a toda la información, y ya están diciendo periodistas especializados en la materia, no solamente a lo interno, sino en el mundo, tendremos el caso de corrupción más grande de la historia de la humanidad. ¿Por qué hablar de Asdrúbal, por qué hablar de Ramírez, Eulogio del Pino y no Asdrúbal Chávez? No hay nada establecido con él. No, sí, recordemos, gracias de nuevo por la pregunta, es mucha información la que tenemos, nos gustaría poder compartir parte de la documentación con ustedes. Recordemos que nosotros fue aprobado bajo el expediente número 1648 de la Asamblea Nacional de la Comisión de Contraloría la responsabilidad política de Rafael Ramírez a Asdrúbal Chávez por el caso. ¿Será que su apellido lo ayuda a no estar involucrado en estas detenciones? Podríamos hablar. Bueno, creo que no hay duda. Insisto, mira, a nosotros nos encantaría que esto fuera justicia necesaria para que acabe la impunidad en Venezuela, para que acabe de una vez por todas esta trama lamentable que, insisto, y hay que repetirlo, tiene pasando hambre al pueblo de Venezuela, tiene muriendo por acción y por omisión, y da mucho dolor a niños y a pacientes que hoy no tienen cómo encontrar medicamentos. Y en lo personal es tema sensible, porque todos tenemos un familiar con cáncer, un amigo que perdió la vida por esa lamentable enfermedad. Asdrúbal Chávez tiene responsabilidad política, al igual que Rafael Ramírez, por estos casos también, por el tema eléctrico. Y también Javier Alvarado Ochoa, por este mismo expediente que se aprobó en la Comisión de la Asamblea Nacional. Insisto, esto lamentablemente no se va a quedar aquí, bueno, lamentablemente, porque ojalá, bueno, hicimos justicia, se logró el cometido, pero hay muchos más involucrados, seguiremos investigando e insistimos, y me pareciera tonto, lo repito mucho, usted también tiene mucho que ver, porque la escuela que nos denunciaron de Macanao el día de ayer en Nueva Esparta, en el foro que estuvimos allá, también es corrupción, 2 millones de dólares perdidos. Queremos llegar al fondo de todos estos casos, porque son 2 millones que también debemos recuperar, o un gran porcentaje de eso que nos va a servir el futuro de Venezuela. Así que denuncie, sigamos denunciando. Está funcionando la presión no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Recordemos hoy Nervis Villalobos, hoy Roberto Rincón, por los escándalos y avance de investigación aprobado, y el cambio, por supuesto, en el Parlamento Nacional, que ha podido llevar denuncias en el mundo. Tuvimos que estar 2 veces en Brasilia para los deudores, porque aquí no hay información. Lo haremos, lo seguiremos haciendo. Cuenten con el Parlamento Nacional, que seguirá denunciando, y debemos seguir nosotros avanzando en todo este proceso de justicia, de cese de la impunidad, de levantamiento del andamiaje legal para poder nosotros luchar correctamente contra la corrupción y vencer todos estos obstáculos para poder recuperar Venezuela. Se robaron los reales, es un presente muy complejo para los venezolanos, hay que recuperar el futuro. Ayer parlamentarmente la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la ley de endeudamiento y presupuesto. ¿Continuarán entonces con esa aprobación de presupuesto, esta malversación de fondos por parte de los... Mira, parte de la crisis y la tragedia que vive hoy Venezuela, y nos pregunta por la ley de endeudamiento aprobada por la írrita Asamblea Nacional Constituyente, parte de la tragedia que vive hoy Venezuela es un régimen tratando de saltar los canales correctos. Entonces lo hicieron vía TCJ hace un año, ahora lo quieren hacer vía Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál fue el resultado? Hiperinflación. ¿Cuál fue el resultado? Que nadie les prestó un bolívar en el mundo. ¿Cuál fue el resultado? Que hoy Venezuela está quebrada. ¿Cuál fue el resultado? Que hoy no conseguimos comida. ¿Cuál fue el resultado? Y el responsable de esta tragedia entonces, Nicolás Maduro Moros y su régimen. Entonces no sigan jugando, por Dios, con la vida de los venezolanos. No sigan jugando con la vida de cada ciudadano que quiere vivir en paz y tranquilo, que quiere conseguir comida, que quiere tener oportunidades en su país. Están jugando con la estabilidad de todo un país. Es una burla cuando el mundo no reconoce esa Asamblea Nacional Constituyente, y cuando ustedes están pidiendo y casi rogando por reestructurar una deuda porque ustedes quebraron y se robaron el dinero de Venezuela. Nadie le da credibilidad a esto. Nadie le da credibilidad a una empresa que metió preso, o un país o una empresa que metió preso a su presidente por estafa. No están jugando con esto, por Dios. Ayer Tarek William Saab afirmaba que ellos son los responsables, tanto del Pino como Martínez, del déficit que está viviendo Venezuela. Entonces, ¿son los culpables de la guerra económica? Bueno, yo lo decía durante la intervención. Miren, ¿cuántas veces ustedes han escuchado hablar a Maduro de la guerra económica? ¿Cuántas veces ustedes han escuchado hablar a Tarek William Saab, lo repitió ayer de manera absurda, de la guerra económica? Y lo van a seguir repitiendo. Entonces, ahora resulta que la guerra económica no son los bachaqueros, que una vez fueron los responsables. Ahora resulta que la guerra económica no es responsable de el efectivo, que ese es el nuevo cuento. No. Ustedes inventaron una guerra económica que perdieron entre ustedes. O sea, el responsable es Nicolás Maduro Moros, responsable que demostró la Asamblea Nacional hace un año, es Eulogio del Pino. El responsable es
Nervis Villalobos, el responsable es Rafael Ramírez, el responsable es Diosdado Cabello, que son los que se robaron el dinero de Venezuela. La guerra económica la inventaron ustedes porque ustedes saquearon a la nación. Y hay clara responsabilidad hoy. Es simplemente lo de Tarek, una excusa o un argumento comunicacional, tratar de lo que llaman triangular los elementos para tratar de lavarse las manos. No. ¿Quieren ir en serio? Ok. Primera citación a los magistrados que incurrieron en la investigación. Primera citación. Segundo, sean serios y vayan a la Asamblea Nacional y pregunten por todos los expedientes de corrupción que hay. Es más, si no quieres ir, métete en la página www.denunciaquiso.com, Tarek. Ahí hay información muy clara y precisa, por ejemplo, de los casos de Odebrecht. Ahí van a encontrar mucha información de quiénes son los responsables de la estafa por esa parte. Así que si quieren ir de verdad a luchar en contra de un cáncer que corroe a Venezuela y que ustedes son los responsables, investiguemos seriamente e incluyan a la Comisión de Contraloría, que hasta ahora aparentemente les lleva un año de ventaja, ¿no? Por decir lo mínimo. Por decir lo mínimo, les lleva un año de ventaja en lucha contra corrupción cuando demostramos claramente y dimos responsabilidad política y voto de censura a Rafael Ramírez y a Eulogio del Pino. Bueno, te reto, perseguidor penal, porque no eres un usurpador de funciones. ¿Quieres ir en serio? Vamos en serio. Métete en la página, ve a la Asamblea Nacional, revisemos los expedientes uno por uno, compartamos información, documentos, llamemos a Luis Ortega Díaz, que también tiene mucha documentación. Ahí veremos si es verdad o no una lucha contra corrupción o simplemente se quieren lavar las manos y es una guerra de planes lo que tienen en tu partido político.